Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Hoy es viernes 27 de febrero del año 2026, ¿verdad? Estamos ya terminando el segundo mes del año, ¿verdad? Qué rápido se nos ha pasado el tiempo. Pero bueno, les recuerdo que estamos hablando acerca del libro de Daniel en su capítulo 10. Estamos metiéndonos un poquito a la intimidad de lo que va a ser su accionar del anticristo, ¿verdad? Y también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube para que ustedes nos busquen por ese lado. Gracias a aquellas personas que se han inscrito y nos han estado siguiendo, también a aquellas personas que nos han hecho sus comentarios, que son bienvenidos todos. Gracias. Y pues hay que seguir enseñándole a la gente lo que está por venir, ¿verdad? Daniel nos lo dijo desde hace 2500 años, profetas que nos lo dijeron 2600 y 2700 de lo que iba a suceder y que hoy está sucediendo tal y como ellos nos lo dijeron en el libro, en ese tiempo. Bien, ayer nos quedamos con que el pueblo de Israel tiene dos tipos de gentes, ¿sí? Uno, los judíos normales, originales, ¿verdad? Que son los hijos de Jacob. Acordémonos que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob se casa con mujeres del pueblo, o sea, de la misma nación, ¿sí? Aunque una de ellas es egipcia, pero estaba dentro del pueblo de Israel, había aceptado las costumbres de Israel y estaba, o sea, se había adherido al pueblo. Pero Esaú se casa con mujeres de otros pueblos y mezcla la sangre, ¿verdad? Entonces, hablamos de que los judíos naturales pues son los hijos de Jacob y los hijos de Esaú son los judíos ortodoxos, los que esperan a su Mesías ortodoxo, o sea, al anticristo, ¿sí? Ahora bien, ayer hablábamos de que hay los judíos ortodoxos hicieron siete sectas religiosas muy importantes, muy poderosas, muy tremendas y con mucho poder adquisitivo, o sea, mucho dinero. Habíamos dicho que quiénes eran esas sectas religiosas, en eso nos quedamos el día de ayer. Y las 7 sectas religiosas que sabemos, ¿sí? Son los mesiánicos, los budistas, los maometanos, los jesuitas, los masones, los illuminatis y la Iglesia Ecuménica Universal. O sea, son 7, ¿sí? Entre ellos están los islámicos, ¿verdad? Que son los maometanos, y los budistas, que son los terroristas que están dentro de ese grupo, pues malo, pero debe de estar, dice las Sagradas Escrituras, la cizaña tiene que crecer junto con el trigo. Ahora bien, todas estas 7 religiones, estas 7 sectas religiosas, protegen de una u otra manera a Israel. Aunque no lo quieren, aunque lo odian, aunque lo quieren exterminar, pero de una otra manera no lo pueden hacer, pero también hasta cierto punto lo protegen. Y para esto las Sagradas Escrituras nos va a dar una semblanza de ello. Recordemos que Saúl, da las bendiciones y a Jacob le da la tierra de Israel con todos y sus beneficios. Le da a Israel, a Jacob, le da como heredad la tierra santa, la tierra de Israel, ¿sí? Pero a Esaú no le da la tierra. Vámonos al pasaje bíblico, dice, que tiene el libro de Génesis en su capítulo 27, del versículo 38 al 40, dice: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Y ya se la había dado a Jacob. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra,
y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. Mucha atención a lo que continúa. Y a tu hermano, o sea, a Jacob, a Israel, servirás, o sea, lo protegerás. Entonces, desde allí te voy a dar esta bendición, ¿sí? Vas a vivir de las grosuras de la tierra. ¿Y cuáles son las grosuras de la tierra? Los frutos de la tierra. Como estas sectas son muy ricas, ¿sí? Son muy poderosas porque tienen mucho poder adquisitivo, mucho dinero. Las riquezas de la tierra pues son, ustedes saben que la tierra crea minerales, piedras preciosas, maderas y todo un cúmulo de riquezas pues, de alto valor adquisitivo, ¿sí? Entonces por eso es que ellos son muy ricos, ¿eh? Se tiene considerado que aproximadamente el 60% de la riqueza económica que hay en el mundo le pertenece a los hijos de Esaú, y el 30 le pertenece a Israel, pero hay otro 10% por ahí que pertenecen a otras naciones, ¿sí? Para hacer un 100%. Entonces ellos recibieron de su padre Esaú, Esaú recibió de su padre Isaac la riqueza de la tierra. Por eso es que ellos son hombres muy ricos, ¿eh? Ahora bien, para que ustedes vean cómo estas 7 sectas religiosas están manifestadas en las Sagradas Escrituras, que así va a suceder, ¿sí? Tendríamos que remontarnos al pasaje de Isaías, ¿sí? Isaías 4.1, ¿sí? Isaías 4.1. Vamos a la historia, se los voy a contar de esta manera, ¿sí? El pueblo de Israel entró en una guerra, de Jerusalén principalmente, entró en una guerra contra Siria, y cuando entran a esa guerra, Israel pierde la batalla. Entonces llegan con el profeta y le dicen: Padre mío, perdimos la guerra, perdimos la batalla, los asirios nos ganaron, 180,000 hombres de los nuestros murieron. Isaías se queda pensativo y dice: ay, Dios mío. El problema ahora, dijo Isaías en ese momento, que lo tenemos registrado en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Isaías, de su libro, dice: ahora el problema ya no va a ser que perdimos la guerra, ya no va a ser que perdimos a 80,000 soldados. El problema es que ahora tenemos 180,000 mujeres viudas con sus hijos. ¿Y qué va a pasar entonces con esas 180,000 mujeres? Y allí es donde lanzan la palabra profética. Fíjense que ¿de qué nace esa palabra profética? En aquellos días, dice. O sea, refiriéndose tanto a esos días, o sea, lo que va a pasar ahora, como también en aquellos días, 7 mujeres buscarán a un hombre y le dirán: no te pido que me mantengas, ni mantengas a nuestros hijos, ni mantengas nuestra casa, simplemente danos tu nombre. ¿Qué significa simplemente danos tu nombre? Cubre nuestras necesidades físicas como mujeres, nada más es lo único que te pedimos. Entonces 7 mujeres vivirán de un solo hombre. Y si nosotros analizamos este pasaje ahorita con estas 7 sectas religiosas, curiosamente, amados hermanos, si ustedes lo ven analíticamente, ¿sí?, estas 7 sectas religiosas se mantienen de Cristo, se mantienen de Jesús, se mantienen de Dios. Si lo pasamos a un plano espiritual, estas 7 sectas religiosas sobreviven y viven por el nombre de Jesús, predican de Jesús, todos ellos, los maometanos dicen: por Alá matan. ¿Quién es Alá? Pues es Dios. Los budistas, los jesuitas, los mesiánicos, los masones, Yahvé, algunos lo mencionan como Yahvé, otros Alá, ¿sí?
pues los actuales, por ejemplo, con nosotros, los católicos, la iglesia ecuménica, dice Jehová, Dios, nosotros también, que estamos dentro de ese ecumenismo, decimos Jehová Dios. Entonces, las 7 sectas religiosas que tenemos en la actualidad distribuidas por todo el mundo, ¿sí? Todas esas 7 sectas sobreviven de un solo hombre que se llama Jesús, para que vean la dimensión de esas palabras que dijo Isaías hace 2800 años y que hoy se está cumpliendo cabalmente, ¿sí? Ahora bien, entonces las riquezas de la tierra se las da Isaac a Esaú, y por eso es que tenemos ahorita a los masones Illuminatis, que son el grupo más poderoso que hay ahorita económicamente, ¿sí? Muchos cristianos en su tiempo y incluso ahorita han hecho pacto con ellos, ¿sí? Y por eso ellos los han ayudado a construir magníficos templos de 60, 80 millones de dólares. Ahí tenemos el caso de Cash Luna, ahí tenemos el caso de Dante Hebel, ahí tenemos el caso de Guillermo Maldonado. De todos ellos se han adherido al plan ecuménico. ¿Para qué? Para que el plan ecuménico les dé la economía que necesitan para hacer esos templos de esa manufactura, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el compromiso? Vas a hablar de Dios, vas a decir lo que quieras de Dios, excepto una cosa: no lleves a la gente al arrepentimiento, no lleves a la gente al perdón de Dios, ¿sí? Y por eso esos templos, que yo siempre les he dicho que son tugurios de satánicos, ¿sí? No tienen un altar, no tienen un altar, Todos oran ahí parados, algunos hincados, pero no hay un altar. Y el templo que Dios le pidió tanto a David como el tabernáculo con Moisés, el primer templo con Salomón y el segundo templo con Zorobabel, tenía su altar, porque allí es donde todavía debe de existir ese altar, porque allí, a excepción del sacrificio de los animales para el perdón de nuestros pecados, ahora nosotros vamos como corderos al sacrificio vivo delante de Dios, ¿sí? Por eso dice: quiero de ti un sacrificio vivo. ¿Y dónde vas a hacer ese sacrificio vivo? En el altar. En el altar que está a un lado del púlpito, porque el pastor es el sacerdote, sigue siendo el sacerdote como era el sacerdote Moisés y Aarón y sus hijos en ese tiempo. Entonces los altares son muy importantes. Los púlpitos también lo son, solamente que los púlpitos y los altares los han agarrado para hacer sus aberraciones, ¿sí? El altar es sagrado, el púlpito también lo es, y desafortunadamente en los altares y en los púlpitos y en las explanadas llevan sus anatemas, ¿sí? Ahora bien, a la llegada del anticristo, este hombre hará un pacto con los judíos para protegerlos, pero resultará algo inexplicable, que en ese pacto incluirá que el anticristo, fíjese nada más, Israel es el que va a ir a pedirle al anticristo un pacto. No es que el anticristo vaya a venir a Israel a pedir que hagan un pacto, sino es Israel el que va a pedir, ¿sí? Entonces el anticristo, para aceptar ese pacto, va a pedir una sola cosa. Ponga mucha atención a lo que va a pedir el anticristo. Yo, ¿sí?, voy a legislar y voy a llevar a cabo el sacrificio dentro de ese templo, de un templo que se está construyendo, del tercer templo de Jerusalén. El tercer templo de Jerusalén, Dios no lo autorizó, Dios no lo pidió, sin embargo se va a hacer, ¿sí? El detalle del texto no lo encontré, no lo apunté, pero sí está, que el tercer templo, dice, lo harían los gentiles.
Fíjense nada más lo que dice las Sagradas Escrituras. Mañana les prometo que les doy esa cita bíblica. Que el tercer templo lo harían los gentiles. ¿Y quiénes están haciendo el templo? Los judíos. No lo están haciendo. Lo están haciendo los judíos ortodoxos. Los judíos naturales no lo están haciendo. Lo están haciendo los judíos ortodoxos. ¿Por qué? Porque en ese templo va a legislar su Mesías. ¿Y quién es su Mesías de ellos? El anticristo. Esa niña que anda cantando que ven, Mesías, ven, ahí te va tu Mesías, hija. Ahí te va tu Mesías para que estés contenta. Y síguele cantando, ¿sí? Entonces, él es el que va a llevar a cabo el servicio del sacrificio y quemará la ofrenda por la expiación de los pecados de las naciones. Lo que se llama la abominación desoladora, descrita en el libro de Mateo 24:15, cuando lo menciona el Señor Jesús. Pero ahora hay algo también, pues tenemos que irnos un poquito más adelante, ¿verdad? Continuar, dice, pero ahora tenemos que ver por qué este hombre inicuo y de pecado tiene la facultad de pactar esta abominable acción con los judíos. ¿Por qué razón los judíos naturales le van a aceptar al Mesías ortodoxo que él legisle en el templo? ¿Por qué? Si los judíos siempre han sido celosos de su templo, ¿sí? ¿Por qué se le va a permitir? Pero el tiempo se me acabó. Nos vemos mañana y mañana vamos a ver por qué razón ese Mesías ortodoxo va a poder, porque lo va a hacer legislar, llevar a cabo, dice las Sagradas Escrituras, el servicio del sacrificio y quemar la ofrenda por la expiación de los pecados de la humanidad. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Y por qué se lo van a permitir los judíos? Mañana lo decimos. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.